A 24 horas de los estragos soportados por el puente Castillo Armas, la corriente del río ha descendido, los trabajos están en proceso y el escenario es otro. Sin embargo, para los habitantes en las cercanías del lugar, el 12 de octubre de 2011 quedará marcado en la historia como un día de miedo y tragedia. Es una vocación. Además, esta noche en T13 Noticias, emergencia zoosanitaria. Como le diera a conocer T13 Noticias en primicia, brote de fiebre porcina obliga a autoridades del MAGA a conseguir financiamiento internacional para poder controlar el contagio. Alianza contra los transgénicos. 40 organizaciones campesinas y sociales integran frente para prohibir su comercialización. En el Congreso se discuten 2 iniciativas de ley para el comercio de las semillas. Estamos de regreso con más información en T13 Noticias. Empresarios del transporte extraurbano de pasajeros causaron un paro en el servicio afectando a más de 68,000 personas que viajan diariamente en los departamentos de Alta Verapaz y Petén. La gremial de transportistas de Petén bloqueó 6 entradas al departamento de Petén, esto para manifestarse en contra del decreto 289-2011 y piden su derogación. Mire, aquí es fácil lo que estamos haciendo, aquí estamos defendiendo lo que es el deseo del pueblo. Ya no queremos más pobreza y lo que están haciendo estos señores diputados y el señor presidente poniéndonos un acuerdo gubernamental donde tenemos que poner un aparato para pasar una tarjeta prepago y eso no nos tiene cuenta a nosotros. ¿Quieren el prepago, compañeros? ¡No! ¿Quieren trabajo? ¡Sí! Es una presión que estamos haciendo para que el gobierno nos atienda nuestras peticiones de que no estamos de acuerdo en la ley que aprobaron de la tarjeta de prepagos, de GPS, y la verdad es de que no nos afectan tanto al transportista como a los usuarios. Estamos haciendo el paro debido al acuerdo gubernativo 289-2011 que emitió el gobierno de la República en cuanto a un nuevo reglamento del sistema de transporte nacional. Solo hemos tenido una amenaza por parte del director general de transportes, quien manifestó por la radio de que ya los transportistas del departamento del Petén, los que estén legalizados, tienen una sanción de 5,000 quetzales. Y nosotros queremos manifestarle a través de la radio y la televisión al señor director general de transporte y a la opinión pública que ellos nunca han hecho nada por este departamento. Y hoy por hoy tenemos un transporte de calidad, se puede decir, porque en la mayoría de los casos tenemos unidades nuevas. Según la información que se dio en una conferencia de prensa, de no llegar a algún acuerdo, las medidas serían mayores. Para T13 Noticias, desde el departamento de Petén en cámaras, Francisco Aldana, reportó Marvin Juárez. En otras noticias, pérdidas económicas elevadas se enfrentará el sector porcino en el país debido al cierre de las fronteras para productos de este tipo tras un rebrote de fiebre porcina en Guatemala. El brote de fiebre porcina del cual T13 le dio a conocer hace 2 semanas ha provocado alarma y preocupación a la población guatemalteca. Hoy, el gobierno dictaminó estado de emergencia zoosanitaria, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre. Con el fin de evitar que el brote se propague. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura no está en la capacidad de responder ante esta emergencia, ya que asegura no tener fondos ni recursos para financiar operativos de prevención, por lo que solicitarán al Estado de Guatemala $50,000, con lo que lograrán responder ante esta crisis. El fin primordial de esto es para poder accesar a fondos por parte del Ministerio de Agricultura para la atención de esta emergencia, para la movilización de todo nuestro personal a nivel nacional,
para la verificación de la no existencia de más episodios a nivel nacional. Ese es el fin primordial de tener el acuerdo ministerial de emergencia, para poder tener el acceso a fondos, para poder controlar la emergencia o futuras emergencias que se nos pudieran presentar. Estamos pensando aproximadamente en $50,000, que sería el costo, ya que en un momento dado esto también nos podíamos tener el apoyo de organismos internacionales, si el caso lo ameritara. Según autoridades del MAGA, el brote se encuentra controlado. La asistencia principal estará dirigida a productores de traspatio, quienes son los que crían cerdos en casa y no poseen medidas de bioseguridad. Nosotros precisamente el Ministerio de Agricultura, dentro del convenio de cooperación para la erradicación de la peste porcina clásica, la misión del ministerio es la atención del pequeño y mediano productor, más conocido como productor de traspatio, mientras que APOWA se encarga con su staff de médicos veterinarios privados lo que son las granjas tecnificadas, donde sí ya se manejan otro tipo de medidas de bioseguridad. Durante el mes de diciembre, el estado de emergencia zoosanitaria estará vigente. Mientras tanto, autoridades del MAGA aseguran que esta enfermedad no es dañina al ser humano. Con imágenes de Antonio de León para T13 Noticias, Karen Cruz. Y en otra información, rechazo total a los alimentos y semillas transgénicas realizaron organizaciones campesinas guatemaltecas para no contaminar las semillas criollas. Defender las semillas criollas y nativas originó que 40 organizaciones campesinas y sociales conformaran la Alianza Nacional contra los Transgénicos. Según ellos, ingerir esta clase de alimentos provocará en la población problemas de salud y contaminación. En el Congreso de la República se discuten 2 iniciativas de ley para el comercio de estas semillas. Una vez liberado un transgénico al medio ambiente, puede ser posible evitar su esparcimiento. ¿Por qué? Porque hablamos de una contaminación que crece, que se reproduce y que poliniza los cultivos ancestrales del pueblo guatemalteco y ancestrales de América Latina, como el maíz, pueden ser sujetos a la contaminación con genes que de ninguna forma natural hubieran estado en los cultivos y que además están patentados. Según estas organizaciones, en Guatemala ya circulan los transgénicos, por ello debe prohibirse su comercialización, ya que corre riesgo la salud de los guatemaltecos. Y no podemos volver a ser parte de esos experimentos. Los pueblos necesitamos la consulta, necesitamos la información de qué es lo que se está tratando en el Congreso. Estamos convencidos todos y todas del daño que nos vienen a causar y que es urgente y necesario que a partir de hoy tengamos ya un posicionamiento bastante claro, digamos, ante esta situación. Desde hace años se ha puesto a discusión la comercialización de la semilla y productos transgénicos, los cuales siempre han sido considerados una amenaza por parte de la población campesina. En otro plano de la salud, las campañas para detectar el SIDA en Guatemala muchas veces no son bien dirigidas, por ello no se obtienen las cifras sobre contagios con datos reales. El próximo 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida y el caso de Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos coincide con otras instituciones al afirmar que existe un sobreregistro en los casos de guatemaltecos que padecen el virus de inmunodeficiencia humana. Además, indicaron que la campaña Hazte la Prueba no dio los resultados esperados. Se empezó a lanzar por mail lo de Hazte la Prueba en algunos medios, pero si bien es cierto en el interior o en la mayoría aquí de la capital, las personas no estuvieron enteradas de que había esta oportunidad de hacerse la prueba. Es decir, se cumplió porque se hicieron las pruebas, pero no se cumplió realmente el objetivo que es llegar a toda la población y que todos tengamos acceso a hacernos la prueba gratuita para saber cuál es nuestro estado serológico. De acuerdo con la Procuraduría de los Derechos Humanos, si este tipo de actividades solo se hacen por salir del paso, nunca se obtendrán buenos resultados, que en este caso significa que los guatemaltecos que tengan VIH sean atendidos de forma oportuna. El comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Francisco Dalanese, nuevamente sugirió al Congreso de la República aplicar algunas modificaciones a la Constitución en materia del organismo judicial. Los magistrados no tienen por qué estar quitándole tiempo a la justicia, que es lo que quieren los ciudadanos, entendiéndose de personal que haga jardines, de la pintura de edificios, de la compra de vehículos, toda esta parte administrativa.
desligar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los temas administrativos, eliminar las comisiones de postulación y a los magistrados suplentes de ambas Cortes del Estado, son algunas de las sugerencias que hace la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a la reforma constitucional. El comisionado Francisco Dalanese sugiere que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sean 9 y que se prohíba la inhibición en los procesos que se deleguen. De igual forma, considera que Guatemala debe permitir en su constitución la creación de otros cuerpos de policías. Sino que tenga la posibilidad abierta de crear otros cuerpos de policía. Si, por ejemplo, se decidiera crear una policía centroamericana para combatir narcotráfico y crimen organizado, si estuviera en la Constitución de Guatemala, que la única policía es la Policía Nacional Civil, se requeriría de una reforma constitucional y Guatemala, por ejemplo, quedaría fuera de un sistema como este. Y en el tema de la justicia, el general retirado y ex jefe de Estado, Óscar Humberto Mejía Víctores, podría no enfrentar juicio alguno si se declara con lugar la petición de la defensa que argumentara que el anciano militar no está en facultades mentales para un debate. De concederse tal petición, el caso podría ser cerrado, declaró el abogado Telésforo Guerra, al indicar que el recurso de interdicción está en el poder del Juzgado Quinto de Familia, que debe resolver. Está pendiente aún un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, que conocerá sobre el estado de salud del acusado. Finalmente será el Tribunal Primero de Alto Riesgo el que tome la decisión final. Buenas noches. Permítame unas preguntas antes de presentarles el visor de hoy. ¿La rutina le abruma en su trabajo? ¿Siente ansiedad por la aventura? ¿En nuestras calles habrá gente con mesura? ¿Por qué algunos ocultan información? Lo que sí es que nadie puede alegar ignorancia de la ley y menos los uniformados. El visor de T13 Noticias continúa en las calles y avenidas de nuestra ciudad en busca de esas situaciones inusuales que merecen su atención. Veamos. ¿Usted se queja del estrés de su trabajo, de lo cansado y tedioso que es estar todo el día en la oficina? Bueno, después de observar las imágenes captadas por el visor de T13 Noticias, seguro tomará otra actitud y pensará aún más su situación antes de dar un comentario. Mire, cómo algunos guatemaltecos deciden arriesgarlo todo con tal de llevar el sustento diario para su familia. Esta máquina y 16 planchas de madera sostienen a este carpintero que con la más mínima distracción podría terminar en un panteón. Para el colmo, se dio cuenta que lo estaban grabando, pero igual siguió como que sin nada. Los empleadores de este hombre un jalón de orejas por ponerlo en riesgo y a él, porque nada es más importante que la vida. Las unidades de transporte colectivo siempre darán de qué hablar. Este bus de la Ruta 83, por ejemplo, va sobrecargado, pero a pesar de ello, y ante la necesidad de las personas de llegar a tiempo a su destino, no les importa irse un poquito apretaditos. Para el piloto de esta unidad, ni se diga, pues ve con ojos de moneda a cada pasajero sin importar ponerlos en riesgo. Pero esas mujeres fueron más prevenidas y decidieron esperar un poco más, aplicando el dicho que dice, más vale tarde que nunca. Y a los que se fueron, tuvieron que irse colgando de la puerta. Y como nada escapa al visor de T13 Noticias, le mostramos esas imágenes captadas durante la semana por nuestros seguidores en las redes sociales y en nuestro correo electrónico. Este vehículo de lujo en cuya placa solo son visibles los primeros 3 números, ¿acaso será utilizado para delinquir o infringir? Preste atención a esta unidad de transporte extraurbano que circula libremente por la ciudad y sin placas. ¿Habrá algún ente que regule este tipo de situaciones?
Pero mucho más interesantes resultan las imágenes de la palangana de esta unidad policial, que traslada irresponsablemente a varias personas en plena calzada Raúl Aguilar Batres, donde por la circulación del Transmetro se supone que hay más presencia de la Policía Municipal de Tránsito, pero bueno, tal vez por la velocidad que iba la unidad no se percataron de la imprudencia de los que dicen ser la autoridad. A los encargados de estos agentes no estaría de más una llamada de atención para el bien de todos. Este ha sido el visor de T13 Noticias, que seguirá pendiente de esas situaciones que merecen siempre de su atención. ¿Sorprendidos? No lo creo. Yo diría estupefactos, porque el visor ha sorprendido a quienes van más allá de los límites que la ley y el reglamento determinan. Soy Carlos de Triana, T13 Noticias, con el compromiso de siempre ir más allá de la información. Buenas noches. Vamos a mensajes. A 24 horas de los estragos soportados por el puente Castillo Armas, la corriente del río ha descendido, los trabajos están en proceso y el escenario es otro. Sin embargo, para los habitantes en las cercanías del lugar, el 12 de octubre de 2011 quedará marcado en la historia como un día de miedo y tragedia. Es una vocación.